Hola jóvenes, volví. ¿Me buscan el otro yo? ¿Si me ven el siguiente yo? ¿Dónde estoy? Sí, ¿Jóvenes? profe. Ok, listo. Un pequeño ahí bajón de energía. Listo, entonces ahí los espero. Longitudinal del eje, perpendicular el filo. Pasan S y el S' es el amarre. Necesito encontrar un punto sobre la base. Pasamos el S por distancias, que es el parámetro que tengo. Aquí me quedó el S. ¿Sí? Para poder encontrar el S'. Este es el S' que me va a dar el diámetro de la circunferencia, el radio de la circunferencia. ¿Listo? Entonces ahí los espero. Bueno, el S' que me pregunta por aquí, me pregunta la señorita Caroline, el S', ¿cómo sería el S'? Primero el análisis, ¿no? Si pensamos en un cono, ¿sí? El S' es un punto sobre la superficie. Si aquí tengo el vértice, hay que hacer un amarre pasando por ese hasta que me llegue a la directriz. Ese sería el S'. ¿Listo? Entonces, el punto S lo tenemos. Lo paso por terceras distancias. Aquí tengo el filo. En el filo está la directriz. Entonces, hago el amarre que salga del vértice, pase por ese y me corte el filo. Ese sería S'. Para esta vista, paso el vértice, paso el S, hago el amarre y el S' donde me corte su proyección. ¿Listo? Esa sería la posición del S'. Quiere decir que esta distancia desde O hasta S' va a ser el diámetro de la circunferencia. Aquí vamos a ver que nos quedó pequeño la auxiliar que sacamos, pero ahí no hay nada de ponernos a borrar ya a estas alturas. Nos toca trabajar con cota negativa. Diámetro de la circunferencia desde O hasta el punto S'. Se me movió. Listo. Esa es la circunferencia. Entonces, miren los que van a quedar aquí en cota negativa, estos pedacitos. ¿Listo? Ahí los espero. ¿Alguna otra pregunta?
¿Listos? ¿Todos ahí? Vamos dividiendo en 12. Perdón, vamos a dividirlo en 12 partes iguales. La mascota se alborotó. Entonces, no olviden, el que me va a dar el diámetro de circunferencia es el S'. Y hacemos la circunferencia y dividimos en 12 partes iguales. ¿Listo? Vamos a seguir en 12 partes. Recuerde que siempre lo que recomiendo es sacar los ejes, el eje uno perpendicular y el otro paralelo. Sacamos los ángulos de 30. No importa que el punto S no quede amarrado a un ángulo. Listo. Ahí tenemos nuestra circunferencia dividida en 12 partes iguales. Creo que solamente se nos pasó un elemento, que es este. Los otros dos como quedaron al borde de la línea. No olviden numerarlo. No importa el orden que les dé. Y pasamos esos 12 puntos al filo. Entonces, ahora sí nos va a dar el verdadero tamaño de la figura o de la figura base del triángulo. Este quedó acá. Ahora sí ya tengo los 12 elementos. 1, 12, 2, 11, 3, 10, 4, 9, 5. Este sería... Oh, este se quedó como torcido. Como mal proyectado este. 8, 6 y el 7. Estos serían mis elementos del cono. Listo. Ahí tengo la estructura del cono, la circunferencia en tamaño real. Vamos a hallar el corte como primera acción del ejercicio y después lo pasamos a todos los planos. Entonces, por favor, los 12 elementos y proyectados al poliedro.
Listo, jóvenes, ya no los espero más. Pónganle cuidado. Esto siempre por defecto, cuando vayamos a hacer el corte, se halla en esta vista. Siempre por defecto se halla en la estructura, no en la auxiliar, en la estructura del cono. En esta vista, siempre por defecto, vamos a hallar el corte. ¿Listo? Si ya no se puede, pues la condición que nos den. Un ejemplo, que nos digan que es un plano vertical. Y los planos verticales solamente los puedo montar en superior, ¿cierto? Entonces no lo podría montar acá. Esa sería una condición para no poderlo montar en esta vista. Bueno, ¿qué me dice el corte? Hay una intersección que pasa por la mitad del eje. Entonces la mitad del eje son 3.5. Mitad del eje, 3.5. Por acá tiene que estar pasando el corte. ¿Sí? Y me dice que corta 80 grados, que forma 80 grados con la base. O sea, aquí hay dos posibilidades. Que corte para este lado, el ángulo de aquí debe ser de 80, este ángulo debe ser de 80, ¿cierto? O que corte para este lado y el ángulo que forme aquí es 80. ¿Listo? Según este ejercicio, no hay ninguna condición. No hay una condición si tomo el ángulo de 80 aquí o el ángulo de 80 para este lado. O sea, cualquiera de las dos respuestas es válida. Entonces, para que este ángulo sea de 80, un ejemplo, voy a hacer aquí una línea imaginaria. Para que este ángulo sea de 80, este de acá debe ser de 10, ¿cierto? Porque la suma de los triángulos, siendo este ángulo recto, los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Este tiene 90 por ser perpendicular. Este 80 y este 10. Entonces, es más fácil medir este 10 que ponerme a medir el ángulo de 80 acá. Entonces, voy a tomarlo para este lado. Entonces, el ángulo que voy a tomar sería 10 grados para que me corte 80 con la base. Este sería el plano cortante. ¿Sí? Este ángulo debe ser de 80 según la información que tengo aquí. Quiere decir que este angulito es de 10 y atravesamos el plano cortante. Este sería mi plano de corte. Lo que le dije, puede ser para acá o puede ser para acá. Cualquiera de las dos respuestas es válida, no hay problema. Entonces, si le salen más divisiones, fue que de pronto midió diferente a 30 grados. O sea, si yo saco a 30 y son 12 divisiones, me va a generar 360. Otra, si de pronto no hizo los ejes, al pasarlo acá, este punto no me queda alineado con este, entonces le van a quedar aquí dobles líneas. Eso no es error, es doble trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos las divisiones, traten de sacar primero los 4 ejes y verá que esta línea le cuadra con esta se cuadra con entonces va a ser menos cantidad de puntos al proyectar acá. ¿Sí? Entonces puede ser esa, que no quedaron bien divididos en esta zona. Listo. Puntos de intersección. Entonces, ¿qué tengo puntos de intersección? Donde me corta el plano cortante con las líneas. Punto de corte acá, punto de corte acá y punto de corte aquí en la base. Siempre que me corte la base, se va a generar una línea recta. ¿Listo? Aquí no me corta la base, así sí me corta la base. Entonces, siempre que me corte la base, se genera una línea recta. Bueno, a nivel de ángulos, este ángulo que tengo aquí es de 10. Y el ángulo que tengo aquí entre el eje y la generatriz es de 26. Este es de 26. Entonces, este ángulo es menor que este. Entonces, si el ¿Profe, ángulo podría 1 explicar cómo es tomo lo del menor ángulo? que el ángulo... bueno. Recuerden con el video. Bueno, el ángulo para montar el corte. ¿Sí? Me dice que el ángulo que tiene que formar acá es de 90. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la estructura esta aquí, este es el vértice, este es el eje, aquí está O. Entonces, aquí está el centro, me dice que ese es el plano cortante, me dice que este ángulo debe ser de 80.
Entonces, para que este ángulo sea de 80, este debe ser de 10, que es el punto de referencia para medir esta dirección que tengo acá. Entonces, lo que estoy haciendo es midiendo este ángulo para que este sea 80. Entonces, este angulito de aquí para acá debe ser de 10 grados. Este ángulo debe ser de 10. Este ángulo debe ser de 10 para que el de acá sea de 80. Listo. Entonces, a partir del centro del eje, se paran acá en el centro del eje y cuentan 10 grados. 10. Y forman la línea para que este sea 80. Para analizar qué tipo de sección cónica es, analizo el ángulo entre el eje y el plano de corte y entre el eje y la generatriz. El ángulo entre el eje y la generatriz es este. Es mucho más grande, ¿cierto? Quiere decir que este ángulo es menor que este. Entonces, si hacemos el análisis, si lo tengo así, es una circunferencia. ¿Listo? En el momento en que desfase, este ángulo que tengo acá va a ser mayor que este. Entonces, ahí va elipse, 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 hasta que el ángulo es igual. Este ángulo igual a este. Esta es una parábola. Y ya cuando este angulito con el eje es más pequeño, se convierte en una hipérbola. Quiere decir que la sección que me va a generar este plano cortante va a ser una hipérbola. ¿Listo? Porque el ángulo 1 es menor al ángulo 2. ¿Listo? Entonces vamos a recordar eso aquí. Voy a echarle aquí colores a este ángulo. Tengo este ángulo verde, ¿sí? Y tengo este ángulo morado. Entonces, si el ángulo verde, ¿cierto? El ángulo es mayor, símbolo de mayor, al ángulo del morado, ¿cierto? Esto me va a generar, esto es igual a una elipse. Si el ángulo verde es igual al ángulo del morado, me va a generar una parábola. ¿Listo? Y si el ángulo verde es menor al ángulo morado, me va a generar una hipérbola. ¿Listo? Esas son las tres secciones más importantes. La otra es la circunferencia cuando es perpendicular al eje. Entonces, como este angulito entre el eje y el plano cortante es más pequeño del eje y la generatriz, me va a generar una hipérbola la sección. ¿Listo? Si fueran iguales, una parábola. Si fuera mayor, una elipse. ¿Listo? Esas son las tres secciones importantes. ¿Cómo pasamos los puntos? Los pasamos por puntos sobre línea. ¿Qué quiere decir? Primero, si me corta la base, va una línea recta. Entonces, aquí me está cortando la base. Entonces, de extremo a extremo, me va a generar un corte. Ya le damos color. Listo. ¿Sí? Y comienzo a pasar los puntos de corte. Donde me corta la línea, un ejemplo. Ah, no le puse aquí números. Este es 1, este es 12,2, este es 11,3, este es 10,4, este es 9,5, este es 8,6 y este es 7. ¿Listo? Entonces, este punto es el vértice 7. Entonces, proyectamos donde me corte con el vértice 7, que sería este punto de acá. 1.
Esta figura nos va a quedar como acostada. El que sigue es el elemento de 8 y 6. Mando la proyección. 8 y 6. 8 y 6 sería acá y acá. Listo. Después sería 9 y 5. Mandamos la proyección. Aquí casi no se alcanza a ver. 9 y 5. Aquí lo que va aquí en esta vista nos está quedando como muy acostado. ¿Listo? La base es lo primero que se ve. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos son punteados. Entonces vamos a colocar de una vez la visibilidad de los elementos. Todos los elementos son invisibles. ¿Por qué son invisibles? Porque estamos sacando el tamaño real por la base. ¿Sí? Entonces todos los elementos son invisibles. ¿Qué quiere decir? Que el corte, cuando vayamos pasando los puntos, todos estos puntos van invisibles. Viene, bueno, hacer así a mano alzada, más o menos viene el corte por acá, viene la curvita acá y cierra aquí. ¿Listo? Ese es más o menos el corte que me genera. ¡Ay! ¿Sí? Y la línea en la base, esta línea que está sobre la base, esa línea se ve toda. ¿Por qué? Porque está sobre la base. Me está cortando la base. Mire que aquí hay un punto que es, este punto es una línea. Y este punto o esa línea está sobre la base, quiere decir que esta línea la veo. Y estos no se ven, ¿por qué? Porque pertenecen a elementos invisibles. Así más o menos, lo que pasa es que no es muy bonita la figura, está casi acostada en esa auxiliar, ¿cierto? Todos estos elementos vienen punteados. Porque el cono no lo estoy viendo, yo no estoy viendo el cuerpo de la figura. Esta línea sí se ve porque está dentro de la base o en la base del cono. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, por favor. Profe, qué pena, ¿me puede repetir cómo sacó el punto para hacer la curva? Es que se trabó el video. Ok, ¿qué es lo que pasa? Profe, ¿y a mí Sí. me podrías explicar de nuevo lo del ángulo de 80? Es que ahí me perdí. Ok, bueno, empecemos desde el ángulo de 80. Este ángulo que se forma aquí, este ángulo que se forma acá, es el de 80 grados. ¿Listo? Entonces, para poder formar este ángulo de 80, quiere decir que este ángulo que se forma aquí debe ser de 10. Porque aquí tengo 80 más 10 más el ángulo recto, me dan los 180 grados que maneja el ángulo interno de un triángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me paré así, busqué el punto medio, que era este, y conté 10 grados. 10. Y a partir de esos 10, formé esta línea que me atravesara el cono para que este ángulo me quedara de 80. ¿Listo? Entonces, simplemente es formar un ángulo a partir de acá, 10 para que este sea de 80. Listo. Una vez ya tengo ese ángulo, comienzo a encontrar los puntos de intersección. ¿Cuántos puntos de intersección hay? Entonces, como puntos, como línea me esté cortando. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Acá hay una línea que será la línea 7, aquí está el 8,6, aquí está el 9,5, aquí está el 10,4 y aquí están los dos puntos de la base. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? A proyectarlos sobre las líneas. Este punto donde me corte con B7, este punto donde me corte con 6 y con 8, que son este 6, 8. Este punto de acá donde me corte con 9, 5. ¿Listo? Y formo la curva hasta que me complete el extremo de la línea que creé. Aquí se forma una línea porque me está cortando la base. Entonces, aquí se forma una línea de extremo a extremo y ahí tiene que cerrar la curva. ¿Listo? Nunca le van a dar figura rara, nunca le dar una curva así, por decir algo. Entonces ya sabemos que son elipses o son circunferencias
o son parábolas, o sea, son curvas suaves. ¿Listo? Si le hago una figura rara es que tiene por ahí los puntos mal proyectados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer esta parte aquí rápida. Aquí se entiende un poquito más el poliedro, el corte, perdón. Voy a pasar los puntos. Pasar puntos. Aquí está el 1 y acá debe estar el 7. Hay uno que nos quedó en cota negativa. Más o menos. Sería este valor. Y lo que hay de aquí para allá, como viene por parejas, está aquí para este lado. Listo. Y como viene simétrico, la distancia de acá es igual al punto de acá. Entonces, por eso lo hago así. Bueno, va a ser aquí más o menos a mano alzada la curva. Bueno, digamos que ese es el cono. ¿Listo? Vamos a formar los elementos. Aquí me falta este, y el de acá con el de acá. Listo. Ahí están los dos elementos, enumerémoslos. Este es 1. Este debe ser el más cercano. Este es 12, 11, 10, más o menos por aquí el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Listo, ahí están los elementos. Voy a formar el cono. Visibilidad, ¿veo la base o la base no la veo? Entonces, la pregunta de la visibilidad. ¿El cono está así o el cono está así? ¿La opción 1 o la opción 2? O sea, con esta línea punteada o la base la veo. ¿Veo la base o no se ve la base? ¿Quién me dice?
No. La base no se ve. De aquí para allá, la base no la veo. Listo. Entonces, si hacemos visibilidad, más o menos, quiere decir que esta línea va, igual esta, aquí también, esta va, la base no se ve, hasta el elemento 4. Esto sería lo visible. ¿Listo? Y esto sería la parte punteada. Listo. Entonces, los elementos punteados serían estos. Aquí por acá hay otro. Aquí están 3. Bueno, porque hay otro por acá. Bueno, en fin. Entonces, esa sería la parte visible. Estamos viendo el cono por la parte de arriba y esta parte no se ve. Ahora sí, vamos a pasar el punto de corte. Si me corta la base, hay una línea recta. Entonces, hay una línea recta que va de extremo a extremo. ¿Sí? Ella me está cortando en esta parte de la circunferencia. Como la base no se ve, quiere decir que la línea tampoco se ve. Esa línea tiene la misma visibilidad de la base. Si la base usted la ve, la línea se ve. Si la base usted no la ve, pues la línea no se ve. Y comenzamos a pasar los puntos de corte. Este es el punto de 7, donde me corta con 7, que sería este. Aquí tengo el punto de, este sería 8,6. 8,6 sería estos dos de aquí. Después viene, este sería 9,5. Serían las dos que vienen acá. Y después viene el del eje. Entonces serían los dos extremos. Los dos que vienen acá. Listo. Entonces, aquí ya podemos ver mejor la forma. Como los puntos están quedando sobre líneas visibles, quiere decir que el corte va visible. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo primero con lápiz. Como aquí tengo línea visible, línea visible, línea visible, línea visible, línea visible y línea visible. Normalmente una hipérbola tiende a ser como puntuda. Termina como casi en triángulo. Quiere decir que esto va visible, visible, visible y visible, ¿cierto? Esta sería la visibilidad en esa zona. A partir de aquí, bueno, aquí casi queda invisible un pedacito, pero casi no se alcanza a ver porque la curva queda casi tangente al contorno de la figura. ¿Listo? Bueno, aquí como que queda el mismo contorno. Entonces, lo único que va a quedar invisible sería esta línea. Y todo esto va a quedar visible porque pertenece a líneas visibles. Esa sería la sección cónica en la primera auxiliar, en superior. ¿Listo? Es así más o menos sería el proceso para hallar la sección cónica. Entonces, póngale acá, resumiendo. Por defecto, siempre se monta el plano cortante donde está la estructura del cono, donde está el triángulo. ¿Listo? A partir de ese plano cortante, buscamos los puntos de intersección del plano cortante con los elementos o con la base. Aquí tengo de ambas. Con la base me está cortando. Si me corta la base, va una línea recta y lleva la misma visibilidad de la base. ¿Listo? 2. Pasamos los puntos por proyección, ¿cierto? Por lo general es una curva suave. Hay algo importante aquí. De pronto esta línea 10,4 me va a quedar sobre la misma alineación, pero por continuidad en la línea yo sé por dónde va a pasar. Entonces yo puedo formar la curva. ¿Listo? Pasamos el cono, hacemos visibilidad, pasamos los puntos de corte y la visibilidad del corte es la misma visibilidad del cono.
Si los elementos son visibles, ahí va visible el corte. Si los elementos son invisibles, ahí va invisible el corte. En este caso, me quedo todo aquí sobre el borde, líneas o elementos visibles, y solamente la parte invisible me daría la línea que está en la base. Entonces recuerden, si hay una Profe, línea en la esa base, línea que está en la base, o sea, que no toca ningún punto, se traza completa, ¿cierto? sí, esa va completa del lado de extremo a extremo. 2, si la base no la ve, la línea no se ve. Si la base sí la ve, la línea sí se ve. Entonces la visibilidad de esa línea es la misma visibilidad de la base. ¿Sí? Ese sería como la conclusión para visibilidad. Profe, si la base no se ve, la línea sí se ve. No, no, la misma visibilidad de la base. Si la base no se ve, la línea no se ve. Si la base sí se ve, la línea sí se ve. Entonces aquí vemos que la base no la estamos viendo, ¿cierto? La base es invisible, por consiguiente esa línea es invisible. Es que igual, dos líneas visibles no se pueden cruzar, entonces yo no puedo cruzar siendo este elemento visible y esta línea visible. No tendría sentido por ese principio de visibilidad. ¿Listo? Entonces la base no se ve, la línea no se ve y va a formar la curvita. Son curvas suaves, ¿no? Les queda tarea completar mi frontal.